Gracias, Andrés. Buenas tardes con todos. Nuevamente, qué gusto poder compartir este momento y este espacio con todos ustedes. En esta ocasión voy a presentar de forma sumaria lo que es el acto administrativo. Sin duda, una de las instituciones del derecho administrativo más importantes. Vamos a procurar desentrañar su concepto en lo que nos va de tiempo. Para poder entender el acto administrativo, hay que tener una comprensión previa de qué es la administración pública y qué es la función administrativa. Entonces, vamos a empezar con la administración pública. Una pregunta para reflexionar. ¿La administración pública es la organización de la dimensión social o tal vez es normar las conductas sociales para favorecer intereses colectivos por sobre intereses particulares o es regular la vida social del ser humano? Bueno, la administración pública es todo lo que hemos comentado. La administración pública procura introducir organización a la dimensión social a través de las instituciones, de las competencias, las atribuciones, las facultades que se va otorgando a cada organismo, a cada órgano, a cada persona órgano, para el cumplimiento de los valores y las metas programáticas que están planteadas para el Estado en las constituciones de cada país. Por supuesto, la administración pública va a normar conductas sociales. Sin duda es una de sus funciones. Lo interesante aquí es que esa regulación de las conductas sociales tiene que apuntalar hacia los intereses colectivos por sobre los intereses particulares. Un ejemplo de esto es lo que estamos viviendo actualmente. Frente a la pandemia del coronavirus, el Estado ha debido adoptar decisiones muy importantes, incluso restringir ciertos derechos que tenemos como ciudadanos, pero en función de favorecer un interés colectivo, un interés general, que es la salud pública en estos momentos. ¿Tienen que regular la vida social del ser humano? Sí. El Estado tiene esa función. Si pensamos en las nociones más generales, más teóricas del Estado, si recordamos teorías naturalistas, se decía que el ser humano era un ser absolutamente libre, que renunció a una porción de esa libertad para otorgársela a esta superestructura que se denomina Estado, en función de que este Estado tenga un poder coercitivo para poder instituir, para poder ordenar la sociedad, para poder organizar a todo este colectivo, ¿no? Y que apuntale su Querida función doctora, hacia... un segundo. Sí, Me dice si es que usted le puede tal vez aplastar F5 en su PowerPoint para que se hagan más grandes y la gente ok, pueda visualizar, porque me dicen que tienen problemas ok, de ok. visualizar. Sí, perfecto. Creo- Ahí está, perfecto. Sí, listo. ¿Estamos ahí? Sí, yo creo Ok. que estamos ahí. Entonces, bueno, traigo a colación un concepto de administración pública propuesto por Jorge Fernández Ruiz, que nos señala que la administración pública es el conjunto de áreas, de órganos o entidades del sector público, del Estado, por supuesto, que mediante el ejercicio de función administrativa, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras públicas y otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. Este concepto nos da cuenta de que la función administrativa es una tarea grande, es una tarea compleja. Incluye la función administrativa que además abarca todos los sectores que podemos recordar sobre el Estado. Telecomunicaciones, minería, salud, educación, en fin. Hay tantos sectores que administrar, cuántas cuestiones relevantes existen para esta sociedad. Además, el Estado tiene un carácter prestacional, particularmente a raíz de la implementación de los estados sociales de derecho. Los estados se hicieron prestacionales,
ya no eran esos estados que dejaban hacer y dejaban pasar. Con el advenimiento del Estado Social de Derecho, el Estado es prestacional. Me refiero a que el Estado tiene la obligación de proveer de servicios públicos para la satisfacción de las necesidades sociales. Entre otras de las funciones del Estado también está la ejecución de obra pública. Muy conocidos, carreteras, por ejemplo, es una de las más significativas. Sin embargo, no es la única. El Estado tiene atribuciones para construir la obra pública, ya sea de forma propia o a través de privados con los cuales se suscriben contratos o se hacen concesiones. Otras obras, otras actividades socioeconómicas de interés público tenemos, por ejemplo, todo lo que está vinculado a sectores estratégicos. Todas estas actividades se encaminan a alcanzar los fines del Estado. ¿Cuáles son esos fines del Estado? Bueno, desde la teoría es el bien común. Ese es el fin teleológico del Estado, alcanzar el bien común. Ahora, si nosotros nos fijamos en el concepto de administración pública, ya hacemos referencia a que estos órganos, este conjunto de áreas, estas entidades, se dedican al ejercicio de la función administrativa. Esta función administrativa podemos decir que es ya la materialización de las medidas del bien común que están dispuestas en la constitución de un Estado y en el ordenamiento jurídico de un país. Es decir, es el quehacer diario del servicio público. La función administrativa ya es lo que día a día van haciendo las personas órgano del servicio público. Al final, los servidores públicos. Es interesante que ya la doctrina también nos dice que esta función administrativa se ejerce de acuerdo con el principio de juridicidad. Yo quiero rescatar esto del principio de juridicidad antes de entrar al tema de fondo, Andrés, porque yo creo que es uno de los aciertos del Código Orgánico Administrativo. Yo suelo ser muy crítica con este código, pero en esto en particular creo que hay un acierto. El artículo 14 del Código Orgánico Administrativo introdujo el principio de juridicidad. Si nos fijamos de forma expresa, el código ya no hace alusión al principio de legalidad, pero ojo, no significa que ya no exista el principio de legalidad. Lo que pasa es que con el principio de juridicidad, ese principio de legalidad se inserta. La actuación administrativa, hoy por hoy, y según lo que establece el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, deberá someter sus actuaciones a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable. Como vemos, el ámbito que pone los límites a la actuación estatal ya no es el mero ordenamiento jurídico positivo. Ahora, la administración pública tiene un reto mucho más grande, porque sus actuaciones tienen otros límites. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, los principios constitucionales. Tú hablabas en el capítulo anterior de este curso de los principios. Bueno, ahora los servidores públicos también tienen el reto de comprender los principios y aplicarlos en la actividad administrativa. Otra cosa importante del artículo 14 del Código Orgánico Administrativo es que señala que la potestad discrecional se utiliza conforme a derecho. Y esto también me parece que hay que analizar, porque muchas veces se escucha que para el Estado hay una limitación para hacer actividades discrecionales, y eso es falso. El Estado lo que no puede es incurrir en actuaciones arbitrarias, pero tal como lo dice el artículo 14 del COA, el Estado sí puede tener discrecionalidad. Entendamos qué es esta discrecionalidad en la siguiente lámina. La discrecionalidad es como una cancha de fútbol, ¿sí? Si ustedes ven en la imagen, tenemos una cancha delimitada. La línea blanca que se enlaza con el punto rojo es lo que determina
que las actuaciones administrativas sean legítimas. Ese es el principio de legalidad. En ese borde de las líneas blancas está todo el ordenamiento jurídico que nos dice a los servidores públicos cómo hemos de actuar. Dentro de la línea blanca hay una cancha, ¿no es cierto? Ese espacio verde donde los jugadores suelen correr. Pues bueno, eso aplicado a lo que estamos explicando, ese sería el espacio para la discrecionalidad del Estado. Pero si ustedes se fijan, ese espacio está también dentro de la esfera de la legalidad. Porque todo lo que quede por fuera de la línea blanca, eso es arbitrario y eso está proscrito para el servicio público. Sin embargo, el servidor público sí puede actuar con cierta discrecionalidad, porque la discrecionalidad tiene que entenderse como en una cancha en la que el Estado puede correr de aquí para allá, pero sin salirse de la línea, porque salirse de la línea implica un Estado arbitrario, una actuación arbitraria. Entonces, es acertado lo que dice el artículo 14 del principio de juridicidad, de que la potestad discrecional se utiliza conforme a derecho. Y la discrecionalidad tiene mucha relación con la juridicidad, porque la discrecionalidad tiene que ser motivada, tiene que ser justificada. Recordemos que una de las funciones más prominentes del servidor público es explicar a los administrados por qué el Estado adopta una u otra decisión. Vamos a ver más adelante cómo la motivación es un elemento de validez del acto administrativo. Pero en principio sí hay que recordar siempre al servidor público que la decisión que adopte el Estado siempre tiene que ser explicada. Porque sobre todo cuando hay la primera interacción entre los administrados y la administración pública, yo les suelo decir a mis estudiantes en clases, estas personas primero no son abogados, no necesariamente son abogados, son gente que viene a hacer sus trámites al servicio público, viene por una licencia de construcción, viene por un permiso de funcionamiento, viene por un permiso de publicidad exterior. Y ellos toman como fuente de derecho a la señorita de la ventanilla. Entonces, es gente que no tiene el conocimiento técnico, ¿no es cierto?, como para conocer todas las normas que regulan al servicio público. Y por eso nosotros tenemos como servidores públicos que justificar y explicarle de la forma más clara posible, más legible posible a nuestros administrados, por qué el servicio público, por qué la administración pública toma una decisión. Y más aún, esa decisión tiene que ser explicada cuando nosotros como servidores públicos vamos a negarle algo al administrado. Hay que explicarle por qué no es procedente lo que él pide, ¿sí? Ahora, el acto normativo de carácter administrativo, el hecho administrativo y el contrato administrativo. Estas son manifestaciones de voluntad estatal, pero cada una tiene sus particularidades. Hoy por hoy nos vamos a concentrar en el acto administrativo y vamos a empezar con ciertas definiciones que vienen dadas por la doctrina. Gordillo, Agustín Gordillo, que es un tratadista muy conocido, muy versado en el ámbito público, nos señala que el acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. ¿Se acuerda, Andresito, que cuando estaba el ERJAFE en vigencia, casi que es una copia textual esta definición? Pues bueno, la única distinción era que en nuestro ERJAFE se decía que los efectos jurídicos individuales se producían en forma directa. Gordillo lo habla de forma inmediata. Dromi y Casagne
ellos sí hablaban sobre los efectos jurídicos directos. Dron y Casagne, más o menos en la misma línea, decían que el acto administrativo es toda declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen exorbitante, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto. Ahora, el acto administrativo, como bien comentábamos, cuando estaba regulado por el ERJAFE, tenía una definición muy similar a la propuesta por el Cordillo. Pero con la expedición del Código Orgánico Administrativo, ese concepto varió un tanto, ¿sí? Yo siempre hago una propuesta metodológica para analizar los actos administrativos a mis estudiantes. Al acto administrativo hay que verle, hay que entenderle a partir del análisis de sus elementos constitutivos. ¿Qué nos dice el COA sobre el acto administrativo? En el artículo 98 nos dice que acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. En la lámina, ustedes pueden ver los elementos constitutivos del acto administrativo remarcados de distintos colores. Cada color hace alusión a un elemento constitutivo del acto administrativo. Tenemos entonces que los elementos constitutivos del acto administrativo, según el Código Orgánico Administrativo, son que se trata de una declaración que es voluntaria, que es unilateral, que se produce en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales, que produce también efectos jurídicos generales, que esos efectos son directos y que se agotan en el cumplimiento. Aquí en esta lámina, ustedes pueden encontrar un contraste entre la definición del Código Orgánico Administrativo y la que tenía el ERJAFE. Esto con el fin de hacer didácticas las diferencias que son incorporadas por el Código Orgánico Administrativo. Si ustedes ven, en ambos códigos, el acto administrativo, bueno, no códigos, el ERJAFE era el estatuto, no tenía nivel de código. Pero en ambas normas se trataba de una declaración. El acto administrativo implicaba una voluntad. El acto administrativo era unilateral, sí, porque nacía desde la administración pública y se dirigía hacia el administrado sin un proceso de negociación. Simplemente era la voluntad a partir de lo que el administrado requiere y el acto administrativo refleja la voluntad del Estado unidireccionalmente, sin participación del administrado en la generación de esa decisión. En ejercicio de la función administrativa, habíamos dicho que la función administrativa es el quehacer diario del servicio público. Esto quiere decir que solamente un servidor público puede estar en ejercicio de la función administrativa. Usted, Andresito, es abogado en libre ejercicio y no está ocupando un cargo público. Usted podría emitir actos administrativos. ¿Usted está en ejercicio de la función administrativa? No, no es cierto. Los ciudadanos comunes, los ciudadanos no tienen función administrativa, no ejercen la función administrativa, porque no ejercen un cargo público. Entonces, solo los servidores públicos pueden ejercer esta función y esta función les otorga ciertas atribuciones, ciertas facultades. Entonces, deben tener la función y la atribución que esté direccionada a emitir el acto administrativo. Tanto el ERJAFE como el COA recogen que
el acto administrativo produce efectos jurídicos individuales. Pero aquí empiezan las diferencias. El Código Orgánico Administrativo introduce los efectos jurídicos generales. Eso no estaba previsto antes en el ERJAFE y ahora ya lo tenemos. La otra cuestión que incorpora el COA es el agotamiento del cumplimiento. Esto es la innovación, porque antes, con el ERJAFE, los actos administrativos solamente podían ser interpartes, o sea, salían de la administración y solo generaban el efecto jurídico en un solo administrado, ¿sí? Ahora ya hablamos de efectos jurídicos generales cuando ese destinatario, cuando ese administrado está compuesto por una pluralidad de personas. Esa pluralidad bien podría ser determinada o bien podría ser indeterminada. De plano, en este mismo momento yo me encuentro en el dilema de saber si ciertas restricciones que se nos han dictado a propósito del coronavirus son un acto administrativo de efectos jurídicos generales o son actos normativos, por el tema del agotamiento del cumplimiento que vamos a entrar a ver. Cuando nosotros hacemos alusión al agotamiento del cumplimiento, decimos que ese acto administrativo tiene casi un periodo de vigencia ya marcado desde su origen. Pongamos un ejemplo. Cuando la empresa eléctrica manda un comunicado diciendo que va a cortar la luz en el sector de Calderón el día sábado 4 de abril de 8 de la noche a 10 de la noche, está generando un acto administrativo de efectos jurídicos generales, porque va a afectar con esa decisión a toda la gente que viva en Calderón, ¿sí? El tema es que esa gente se ve afectada con el corte de luz desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche del día 4 de abril. Pero una vez que fenezca esa condición, cuando ya se les cortó la luz en ese día y en esas horas que fue fijado, ese acto administrativo ya no puede producir más efectos jurídicos. Se acabaron los efectos jurídicos cuando se cumplió la condición, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque a más de uno nos ha costado un poco distanciarnos de la concepción que teníamos desde el ERJAFE de que el acto administrativo se diferenciaba del acto normativo por los efectos jurídicos generales, mientras el acto administrativo producía efectos jurídicos individuales. Ahora ya sabemos que el acto administrativo también produce efectos jurídicos generales, al menos en nuestra legislación, según nuestro ordenamiento jurídico, pero se diferencia del acto normativo por este tema del agotamiento del cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando ya cuando ya la orden inmersa en el acto administrativo de efectos jurídicos generales se cumplió, ya no puede provocar más efectos. Yo propongo aquí un cuadro comparativo que esta es básicamente la metodología para analizar los actos administrativos a partir de sus elementos constitutivos. Como ustedes ven, yo ya le compartí a usted, lo único que le pedí es que por favor, si les va a remitir, les remite en PDF, de ahí no tengo ningún problema. Gracias, Andrés.
Entonces, bueno, les decía que aquí yo hago una propuesta metodológica para analizar el acto administrativo, que es muy sencilla. Partimos de los elementos constitutivos del acto administrativo que están enlistados en la primera columna. Y aquí a continuación ustedes ven, están nombrados las demás formas, las demás manifestaciones de la voluntad estatal: el acto de simple administración, el hecho administrativo, el acto normativo y el contrato administrativo. En honor al tiempo solamente vamos a hacer alusión al ejercicio con el acto de simple administración. Cuando ustedes, servidores públicos o abogados en libre ejercicio, tengan un documento que ha sido emanado de la administración pública, tengan a bien ver lo siguiente. Si se trata de una declaración, si es unilateral, si manifiesta la voluntad del Estado, si es ejercido, si se ejerce la función administrativa, si produce efectos jurídicos individuales o generales, si son directos y si se agotan en su cumplimiento. Cuando hacemos el análisis con el acto de simple administración, vemos que hay una coincidencia en casi todos los elementos, salvo uno, en los efectos directos. Lo que quiero decir con este ejercicio metodológico es que el acto administrativo debe tener todos y absolutamente todos los elementos constitutivos. Si le falta uno, estaremos frente a cualquier otra forma de manifestación de la voluntad estatal, pero no será un acto administrativo. En el ejercicio que hemos visto aquí, en el segundo recuadro, yo he completado a partir de los elementos del acto de simple administración. Vemos la coincidencia en todos, el tema de los efectos generales y del agotamiento del cumplimiento no se aplican, pero cuando hacemos el análisis de los efectos directos, el acto de simple administración no cumple ese requisito. Entonces, por eso se raya en su diferencia o se traza su diferencia. Ahora yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que hagan el mismo ejercicio, pero con las otras manifestaciones de voluntad estatal, que cojan el concepto que está en el Código Orgánico Administrativo, de hecho administrativo, de acto normativo, de contrato administrativo, y vayan completando el cuadro, así como yo lo he hecho con el acto de simple administración. Eso después es muy fácil aplicarlo cuando ya tenemos un documento a la mano, ¿sí? Si seguimos este ejercicio, vamos a poder identificar con claridad cuándo estamos frente a un acto administrativo y cuándo a un acto de simple administración o un hecho administrativo. Una cosa que también quiero relevar, Andresito, antes de seguir con este curso, es que el acto administrativo se puede manifestar en una infinitud de documentos. Es un error pensar que solo las resoluciones son actos administrativos y que los memorandos son actos de simple administración, porque hay actos administrativos que están disfrazados de otras formas. Por eso es importante hacer el análisis a partir de sus elementos constitutivos. Muchas veces en memorandos o en oficios circulares usted encuentra un acto administrativo. Solamente es el disfraz, solamente es la cobertura. El acto administrativo es de fondo. Ve, Andresito, yo creo que esta es una de las cosas que más dolores de cabeza le va a generar a más de un servidor público, le cuento. El Código Orgánico Administrativo, yo no sé si definitivamente fue un error de digitación o qué pasó ahí, pero dice que los procedimientos ordinarios inician con un acto de simple administración.
en este mismo momento no recuerdo la norma, pero el procedimiento ordinario sí empieza con un acto de simple administración. Pero cuando se trata de potestad sancionadora, nos dice que empieza con un acto administrativo. Sería un acto administrativo solo porque en el COA se hace alusión, pero si usted aplica esta metodología tan sencilla que yo les acabo de dar, usted se va a dar cuenta que ningún acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador es un acto administrativo porque todavía no produce efectos jurídicos directos. Claro, totalmente. O sea, no, Sí, recién se está empezando a resolver el procedimiento, por a supuesto. sustanciar. Exacto. A esos actos de inicio de procedimiento administrativo sancionador les falta más de un elemento constitutivo de acto administrativo. O sea, de fondo no podrían llegar a ser un acto administrativo. Ahora, sin embargo, a los abogados en libre ejercicio les ha resultado bastante útil este devaneo de la norma porque siendo un acto administrativo reconocido así por el Código Orgánico Administrativo, el efecto jurídico inmediato es que es impugnable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los abogados en libre ejercicio? Impugnando. Y estarían en su derecho, ¿no? Porque si la norma les está considerando que es un acto administrativo y por definición el acto administrativo es impugnable, eso imagínense cómo está afectando a la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, porque el servidor público primero va a tener que resolver la impugnación al acto de inicio para después poder procedimentar a la persona que se quiere sancionar. Totalmente. Doc, solo quiero hacer una aclaración porque me dice la gente que cuando yo le hice la pregunta no se me escuchó a mí, pero a usted sí. Solamente quería decirle a la gente que está en la transmisión que mi pregunta fue exactamente, y justamente fue una pregunta que puso el doctor Vizcaíno aquí en el Facebook, que él preguntaba si es que el acto de inicio del procedimiento sancionador es un acto administrativo o no. Y la doctora me acaba de contestar con mucha solvencia jurídica que en efecto no es un acto administrativo aquello. ¿Por qué? Porque no produce los efectos jurídicos directos. Ese es un acto de simple administración y que encontramos en el Código Administrativo muchos errores tipográficos donde se dice acto administrativo, pero lo que les pedimos a los asistentes a este curso es justamente de que con la explicación de la doctora se adquieran estas competencias para que uno sepa cuándo se trata de un acto administrativo y cuándo de un acto de simple administración, porque justamente algo que usted dijo y es muy importante es que un acto administrativo puede inclusive estar en un memorando, no porque no esté en una resolución ya deja de ser acto administrativo. Esa nomás porque, Doc, en el tiempo que yo hablé no me habían escuchado, pero a usted sí se le escuchó bien la respuesta, pero no podía entender bien porque no entendieron la pregunta. Eso nomás, y con eso le permito continuar. Gracias. Gracias, Andrés. En todo caso, lo que quiero que quede claro aquí es que al acto administrativo siempre hay que analizarle a partir de sus elementos constitutivos, no tanto del membrete del documento en el que viene, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, puede haber un memorando o un oficio circular y sin embargo puede contener un acto administrativo. ¿Sí? Entonces, ese rótulo no define la naturaleza jurídica de la actuación administrativa. La naturaleza jurídica del acto administrativo radica en sus elementos constitutivos, que son los que ya hemos visto, ¿no? Entonces, sí les invito a que siempre hagan esa reflexión. Si tiene todos los elementos constitutivos del acto administrativo, sin duda estoy frente a un acto administrativo. Pero si le falta alguno de los elementos, estaremos frente a cualquiera de las otras manifestaciones de voluntad estatal. Correcto. Ahora, ¿a qué efectos jurídicos se refiere el COA, ¿no? Cuando habla del acto administrativo? El acto administrativo tiene la capacidad de crear, de modificar, de extinguir o de limitar derechos, pero también tiene la capacidad de imponer obligaciones. ¿A quiénes se dirigen estos efectos jurídicos? A saber, tenemos desde la doctrina tres
beneficiarios, digamos, de los efectos jurídicos del acto administrativo: los administrados, los servidores públicos y los sujetos de control. A mí me ha penado mucho que el Código Orgánico Administrativo dejó por fuera a los sujetos de control. ¿Qué es un sujeto de control? Yo creo que, a ver, empecemos por lo más sencillo para ir subiendo el nivel. El servidor público puede ser beneficiario de los efectos jurídicos de un acto administrativo, por ejemplo, cuando se le hace un ascenso, o también puede ser agravado cuando se le impone una sanción, ¿no es cierto? Totalmente. Pero los actos administrativos también pueden ser encaminados hacia los administrados. Los administrados somos los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, ¿sí? Que tenemos a lo largo de nuestra vida una interacción con el Estado. Desde cuando nuestros padres nos registran en el nacimiento, en el registro civil, hasta cuando vamos a la empresa eléctrica a pedir que nos pongan el medidor para que nos provean del servicio de luz eléctrica, cuando sacamos una licencia de conducción, hasta cuando fallecemos. Toda nuestra vida está marcada por interacciones con el Estado. En ese contexto, como ciudadano común, son administrados. Ahora, el sujeto de control son administrados que adquieren una potestad estatal, ya sea por contratos o por concesiones, por autorizaciones, por permisos más que nada, por permisos. Pongamos un ejemplo. Tenemos, bueno, voy a citar a una constructora X, ¿no? Tenemos a la constructora Moreta Narváez, ¿sí? Cuando la constructora Moreta Narváez decide construir viviendas en San Antonio de Pomasqui y venderlas, somos administrados comunes y corrientes, haciendo una actividad productiva. Pero cuando la constructora Moreta Narváez firma un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para construir la carretera, qué sé yo, Cayambe-El Quinche, ya dejamos de ser administrados comunes y pasamos a ser sujetos de control, porque nos convertimos en el brazo extensivo de la gestión pública a través de una relación contractual con el Estado. Y en nombre del Estado y a nombre del Estado vamos a ampliar su gestión. Vamos a hacer lo que al Estado le corresponde. Entonces, esa sí es una particularidad que además, sobre todo cuando se trata de potestad sancionadora, pone un distingo en cuáles son los principios que concurren a ese procedimiento. No son los mismos principios los que concurren cuando un administrado está siendo sancionado que cuando un sujeto de control está siendo sancionado, ¿sí? Entonces, eso creo que es importante relevar por todo lo que conlleva, ¿no? Ahora, hemos visto en la definición de acto administrativo que hace alusión a los efectos directos. Pero nuevamente yo creo que hay ciertas imprecisiones en el Código Orgánico Administrativo que deben ser solventados, ya sea con reformas al Código o va a tener que ser por jurisprudencia. Para reflexionar, yo les he traído aquí el artículo de las notificaciones. Entonces, sabemos que la notificación, ya lo vamos a ver más adelante también, todo acto administrativo tiene que ser notificado para ser eficaz. En el artículo 167 del COA nos habla de notificación a través de medios de comunicación cuando la persona interesada sea desconocida. Ahí a mí me parece un poco difícil de comprender cómo puedo provocar un acto administrativo de efectos jurídicos directos a una persona desconocida. También nos habla pluralidad indeterminada. Bueno, esto es un poco más fácil de comprender y ahora con el paso del tiempo, por el acto administrativo de efectos jurídicos generales. Hay una pluralidad indeterminada como nos está pasando ahora. Por eso les decía que estoy tratando de analizar si es que algunas de las medidas adoptadas en el coronavirus
son actos administrativos de efectos jurídicos generales porque se van a agotar en su cumplimiento y seguramente así la pluralidad de personas es indeterminada. Y finalmente, cuando hace alusión a administraciones públicas estimen que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos. Entonces, como que este artículo del 167 del COA que hace alusión a la notificación no se comide con el tema de los efectos directos que debe provocar el acto administrativo. Entonces, eventualmente puede ser un problema más bien de redacción de la norma, que esperemos que sea más bien así y que la administración pública lo vaya superando, ¿no? Ahora, este acto administrativo tiene dos presunciones. Son presunciones, Andrés, de las que se denominan juris tantum. Eso significa que son presunciones que pueden ser desvirtuadas. Están normativamente ubicadas en el artículo 229 del COA. Bueno, dicho sea de paso, a mí me llamó la atención en dónde están ubicadas las presunciones. Totalmente. En el ERJAF era mucho más ordenado. Usted tenía la definición de acto administrativo en el 65 y en el artículo 68 tenía el artículo que ustedes están viendo en su pantalla. Artículo 68 del ERJAFE, que hablaba sobre legitimidad y ejecutoriedad, que son efectivamente las dos presunciones. Ahora, en el COA, el acto administrativo está definido en el artículo 98, pero las presunciones están en el artículo 229, que hace alusión a la suspensión del acto administrativo. Y nos dice, suspensión del acto administrativo. Por regla general, los actos administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación. ¿Sí? Lo que estoy queriendo decir aquí es que estas dos presunciones, primero, que pueden ser desvirtuadas. Eso significa que el administrado puede demostrar que efectivamente el acto administrativo no es legítimo, que la administración pública no actuó conforme a derecho, o lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, trascendiendo más hacia la juridicidad, que la administración pública de alguna forma violentó un derecho subjetivo del administrado con la expedición de ese acto administrativo. Ahora vamos a entrar, ya tratando de acercarnos hacia el final, vamos a revisar los elementos de validez que están previstos en el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo. Los llamamos elementos de validez porque su inexistencia podría acarrear una de las nulidades previstas en el artículo 105 del COA. El código en el artículo 99 ha previsto 5 elementos de validez: competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación. Con respecto a la competencia, este elemento de validez puede encontrar una causa de nulidad en los numerales 3 y 4 del artículo 105. En ambos artículos se hace alusión a la competencia, por falta de competencia por territorio, por materia, por tiempo. Andrés, ¿usted sí le ha revisado el numeral 4 con un enfoque un poco crítico? Sí, lo he visto. ¿Cuál sería su primera impresión de eso? Mira, yo creo que el COA, de todos modos, más allá de que en el numeral 4 del 105 diga que el servidor público puede emitir actos administrativos fuera del tiempo, siempre y cuando sean coincidentes con lo que el administrado hubiera solicitado y hubiera alcanzado por el silencio administrativo, siguen siendo actos emitidos fuera del tiempo. Exacto. Y la competencia fuera del tiempo, por definición, provoca una nulidad. De alguna forma, yo entiendo que el COA está habilitando al servicio público a emitir actos nulos. ¿Sí? Sí. Claro, por supuesto, van a ser actos nulos favorables para el administrado, ¿no? Y tal vez por la favorabilidad hacia el administrado, porque se supone que tendrían que ser actos que asienten lo que el administrado solicitó. Claro. Quieren superar la nulidad.
pero haciendo un análisis estricto, siempre van a ser actos nulos, porque son dictados fuera del tiempo. Claro, bueno, recuerde usted, o a mí lo que me llamó la atención, querida doctora, haciendo un comentario, fue de que en realidad el Ecuador ha sido muy estricto con esto, porque si usted ve otras legislaciones, como la que nosotros siempre sabemos de donde importamos nuestras legislaciones, que es la española, allá no se sanciona con nulidad a la falta de competencia de tiempo. Si no salvo cuando expresamente la norma lo indique, pero por regla general la incompetencia de tiempo no genera nulidad del acto administrativo. Entonces, aquí hay dos observaciones que yo quiero hacer sobre la causal tercera y cuarta, que en realidad es parece que se estuviera diciendo lo mismo. Y si usted revisa el numeral 3, dice, sin competencia de tiempo. Yo le atribuyo el numeral 3, y esto es algo muy personal que seguramente puede ser muy debatido, yo le atribuyo el numeral 3 a cuando uno ejerce potestades que ya están caducadas o ya están prescritas y uno de inicio no tiene competencia de tiempo para ejercerlas. En cambio, en el numeral 4, cuando me dice fuera del tiempo para ejercer la competencia, ¿no es cierto? Quiere decir que ya tuve una competencia de inicio, pero me demoré en resolver. Eso se conecta. Eso se conecta justamente cuando la gente se habrá dado cuenta de que usted tiene un tiempo para resolver un procedimiento, digamos un sancionador, que es un mes desde que fenece el tiempo de prueba. Pero cuando le termina ese tiempo que usted tenía para resolver, usted todavía no se le ha caducado el procedimiento, porque el 213 dice se caducará después de 2 meses de que se termine el tiempo máximo para resolver. Mi visión es la siguiente, entonces, si estamos en ese escenario, el numeral 3 aplica cuando yo ya tengo caducado un procedimiento o cuando yo ya tengo prescrita una potestad y la quiero iniciar. Es decir, en el presente caso, cuando ya, además de que se me venció el tiempo para resolver, me pasaron los 2 meses adicionales que dice el 213. Ahí estoy en la nulidad del 3. Pero cuando yo todavía solo se me pasó el tiempo para resolver, pero todavía no me ha caducado el procedimiento, es decir, en ese lapso de los 2 meses que tengo, ahí la norma del numeral 4 me dice, usted todavía puede resolver, pero para que su decisión sea válida, solo puede resolver en un sentido. ¿Y ese sentido cuál es? Sentido favorable al administrado. Yo le encuentro un poco de lógica a esa disposición por lo siguiente, porque digamos que usted va a usted le están siguiendo un procedimiento sancionador y el funcionario público le dice, doctora, vea, yo le voy a absolver a usted, yo no le voy a poner la multa, pero como ya se me pasó el mes para resolver, entonces me va a tocar dejar que se caduque este procedimiento para iniciarle otra vez otro, decirle lo que ya sé, hacerle gastar plata a la administración, hacerle gastar plata a usted en que usted se defienda, o si usted no es abogado, con otro abogado. Entonces creo que ese ha sido el espíritu de la norma, que si es que se va a dictar una absolución prácticamente, se permita que en esos 2 meses que hay de diferencia entre que se venció el plazo para resolver y la caducidad, la administración pueda todavía dictar algo. Pero como digo, es una interpretación tal vez muy personal y que tendremos que esperar a ver si la jurisprudencia compagina con ese pensar. A ver, Andrés, ahí usted saca un asunto súper interesante de analizar. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que el numeral 3 del artículo 105 respecto a las nulidades del acto administrativo solamente recaerían para potestad sancionadora y el 4 para procedimientos ordinarios, o sea, para solicitudes de administrados que se pueden sustanciar por procedimientos ordinarios. Es más o menos la misma distinción que hay entre el 203 y el 207. El 203 nos habla, ¿no es cierto?, Para resolver los procedimientos. Del tiempo, exacto. Por ejemplo, ese artículo tiene una redacción defectuosa. Porque si usted con 203 con el 207, que es el del silencio administrativo, los dos le dan un tiempo para resolver, pero no terminan diciendo en qué procedimientos cabe uno y otro. Entonces, más bien, ya
del análisis y de la lectura sistemática de la norma, se puede entender que el 203 aplica para los procedimientos sancionadores y que el 207 del servicio administrativo es para los procedimientos ordinarios. Entonces, más o menos vendría a ser un símil acá, que el artículo, el literal 3 del 5, eventualmente sirve para procedimientos sancionadores, o sea, para actos administrativos devenidos de procedimientos sancionadores. A ver, sería ese. O en general cualquiera que puede establecer responsabilidades, porque es en los que se va a dar caducidad o se va a dar prescripción. Yo le digo, por ejemplo, que por poner un ejemplo para explicar mi idea, el numeral 3 estaría, digamos que la Contraloría, usted sabe que tiene un plazo de caducidad de 7 años para investigar las actuaciones del servidor público. El numeral 3 estaría cuando la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, quiere al 8º año empezar a hacer una auditoría. Ahí ya no tiene competencia de tiempo desde el inicio. Cuando quería empezar ya no tenía. En cambio, el numeral 4 que dice, fuera del tiempo para ejercer la competencia, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿cuál competencia? La de resolver, porque dice, fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que el acto que resuelve no sea gravoso. Entonces, la competencia de resolver. Ahí, en cambio, estaríamos en el supuesto, como le digo, de que se quiera dar una respuesta en un procedimiento de responsabilidades, pero ya me pasé el tiempo para resolver y aún no caduca mi procedimiento, porque si ya caduca, me ubico otra vez en la causal de arriba, en la tercera. Entonces, en la del 3. Y claro, y para concluir... Pero sí, pero solamente por decirle una cosa, Andrés, pero se da cuenta que la redacción del COA es defectuosa. Esto totalmente nos parte la cabeza y se supone que es una norma para la ciudadanía. A ver, el COA yo creo que sí es para la ciudadanía, pero también es para el servidor público. Imagínense, pobre servidor público que tiene que resolver procedimientos y se encuentra con estas normas. Exactamente, difícil de comprender. Para el servidor público también es un dolor de cabeza, sin duda para el administrado lo es, pero el servidor público sabe que además tiene responsabilidad, porque el problema del servicio público es que si usted hace algo, tiene responsabilidad, y si no lo hace, también tiene responsabilidad. Entonces, ejercer la función administrativa con un código que tiene una serie de imprecisiones, que tiene errores conceptuales, que tiene normas como la que acabamos de decir ahorita, como lo que acabamos de señalar, que hay que hacer una interpretación sistemática, realmente no hace muy viable una función administrativa clara. Exactamente, concuerdo totalmente, pero qué bueno haber hecho estos comentarios para que dejemos claro en la medida de lo posible a los servidores públicos que nos están viendo en esta transmisión, que sin duda son algunos. Sí, ahora, bueno, yo no voy a ahondar más en honor al tiempo, pero sí dejar correlacionado, así como ustedes pueden ver en el cuadro que están viendo, qué elementos de validez se relacionan con qué causales de nulidad, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer una lectura del código y puedan reflexionar al respecto. En general, bueno, tema de competencia, objetos, se trata de que no podemos dictar objetos imposibles, ilícitos, por supuesto. La motivación, yo creo que la motivación es uno de los temas más apasionantes, pero lastimosamente y en honor al tiempo y dado el tema que estoy abordando, no lo voy a topar en esta ocasión, pero creo que la motivación es bien importante cuando el principio de juridicidad está imperando. Totalmente. Ahora, vamos a ir al tema de la eficacia del acto administrativo, Andrés. La eficacia consiste, como decimos aquí, en la producción de los efectos jurídicos del acto administrativo o en la aplicación del acto a sus destinatarios para que surta efectos respecto de ellos. El hecho administrativo que produce la eficacia del acto administrativo se llama notificación. El COA redujo 7 días con respecto al ERJAFE, el tiempo de notificación de un acto administrativo. Ahora, ojo, esto no significa que si es que me tardo más de 3 días como servidor público en notificar un acto administrativo,
ese acto administrativo no vale. Todo lo contrario, el acto administrativo tiene sus elementos de validez, que ya los revisamos, pero lo que estamos diciendo es que cuando se notifica, se puede otorgar la presunción de ejecutoriedad. ¿Recuerdas, Andrés? Teníamos dos presunciones, una presunción de legitimidad, que es que el acto administrativo haya sido dictado conforme a derecho, ¿sí? Y que no está violentando los derechos de los administrados, y la otra presunción es la ejecutoriedad. Entonces, la notificación lo que hace es dar el disparador de esa presunción. Solamente cuando ha sido notificado el acto administrativo se puede ejecutar. Por eso hablamos de eficacia del acto administrativo, porque solamente notificado se puede ejecutar. Los administrados pueden incluso presentar una reclamación cuando se pretende la ejecución de un acto administrativo sin conocimiento del mismo, sin que se le haya sido notificado. Y esto es importante porque recordemos que la función pública tiene un principio de publicidad y de transparencia de sus actos. El principio de publicidad nos obliga a los servidores públicos a mantenerle al tanto al administrado de todas nuestras actuaciones que pueden resultar en su particularmente perjuicio, ¿sí? Particularmente perjuicio. Ahora, ya para finalizar, no quiero dejar por fuera un tema que a mí me ha costado mucho análisis. Es el tema de los efectos jurídicos generales del acto administrativo versus el acto normativo, ¿sí? El acto administrativo de efectos jurídicos generales, por supuesto. El artículo 98 habíamos dicho que incorporó, a diferencia del ERJAFE, los efectos jurídicos generales del acto administrativo siempre que se agoten con su cumplimiento. Pero el artículo 128 del COA también define al acto normativo como toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. Bueno, aquí hay algunas diferencias. Primero, que el acto administrativo es en ejercicio de la función administrativa. Eso nos pone en el nivel de personas, órganos y órganos. Cuando hablamos de competencias administrativas, estamos hablando de nivel organismos. Voy a explicar esto. ¿Cuándo estamos frente a un organismo? Cuando hablamos de niveles ministerios, secretarías, institutos. Cuando hablamos de órganos, cuando hablamos de la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Economía, cuando hablamos de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahí estamos frente a los órganos. Y personas, órganos, ya es el servidor público llano, el servidor público en acción. ¿Ya? Entonces, el acto normativo está efectuado en ejercicio de una competencia. Eso nos pone en el nivel de organismos, o sea, nivel de ministerio, nivel de secretaría. Un servidor público ya no puede dictar actos normativos, solo puede dictar actos administrativos, ¿sí? Porque la función administrativa solamente le permite aquello. Ahora, el tema de los efectos jurídicos generales a mí me llama la atención por esto. Quiero que por favor le den lectura al artículo 436 de la Constitución, que nos dice que la Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: conocer y resolver a petición de parte la inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. Recordemos que la Constitución fue expedida en el año 2008. El COA fue expedido en el año 2000, entró en vigencia en el año 2018. ¿Sí? El ERJAFE no contemplaba esta figura de actos administrativos con efectos jurídicos generales. Y lo que a mí me llama la atención para reflexionar
es que la doctrina, particularmente la argentina, denomina actos administrativos de efectos jurídicos generales a lo que nuestro ERJAFE anterior denominaba actos normativos. Entonces, mi preocupación es a que eventualmente se puede interpretar que la Corte Constitucional va a dedicar su tiempo al análisis de la inconstitucionalidad de actos administrativos de efectos jurídicos generales, porque ahora ya se introduce como una institución que encaja también con la previsión de la Constitución. Ahora, esto, como vuelvo y repito, podría ser errado porque al tiempo en que la Constitución fue expedida, la figura del acto administrativo con efectos jurídicos generales no estaba prevista en el ERJAFE y la doctrina denominaba así más bien a los actos normativos. Lo que quiero decir es que esta figura de la inconstitucionalidad atañe a los actos normativos, pero por la redacción que tiene la Constitución, que ahora es coincidente con la institución jurídica que ha recogido el COA, podría parecer que se trata de una actividad de control constitucional sobre un acto administrativo. Y eso es errada esa interpretación. Andrés, Totalmente. yo quiero, yo con esto quiero cerrar el capítulo del acto administrativo. Seguramente nos quedan muchísimas cosas por ver. Había muchísimas más cosas que explorar, pero en honor al tiempo creo que hemos abarcado bastante. Y yo solamente quiero pedirte un minuto para comunicarles, para informarles, para chismearles sobre el IAEN y la próxima oferta académica del IAEN. Claro, totalmente. Doctora, tiene nuestra atención. Miren que ha sido muy buena esta charla y justamente la doctora, pues obviamente es docente en la maestría en las maestrías del Derecho Administrativo, que justamente nos va a comentar en este momento por si hubieran personas interesadas. Bueno, lo que les quiero comentar es que el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es la universidad de posgrados del Estado, donde nuestra misión es formar al servicio público con pensamiento crítico. Quería comentarles que hoy por hoy tenemos ya vigente en nuestra oferta académica la maestría en estudios judiciales. Estamos trabajando con mucha fuerza para próximamente ofertar la maestría en Derecho Notarial y Registral y la maestría en Abogacía del Estado, que actualmente se están ofertando, pero a nivel de especialización. Y darles a todas las personas que les gusta el derecho administrativo o que ven en el derecho administrativo un futuro profesional, darles la buena noticia de que con mucho ahínco estamos trabajando para poner en oferta académica en julio del 2020 la primera maestría en Derecho Procesal Administrativo y Litigación, que es distinto a otros programas porque en otras universidades lo que se oferta es maestrías en Derecho Administrativo. Pero en esta oportunidad el IAEN ha hecho un esfuerzo grande por poner en su oferta académica la maestría en Derecho Procesal, Administrativo y Litigación, que esperamos con la venia del CES nos permitan ponerlo en oferta académica ya para el mes de julio del 2020. Así que les invito a que estén pendientes de la página web del IAEN, www.iaen.edu.es, y que nos sigan y que estén pendientes de nuestra oferta académica. Acabamos de cerrar la oferta académica del primer ciclo y en julio inicia la segunda oferta académica, Andrés. Perfecto, o sea, prácticamente usted nos está dando no sé si podemos terminar el de compartir pantalla para que podamos salir los dos. Prácticamente lo que la doctora nos está diciendo como un mensaje es de que quienes estén en el libre ejercicio aprovechen para poner los juicios en contra del Estado antes de que se abra la maestría y el Estado empiece a ganar todos sus casos.
Sí, exactamente, justo ese era el mensaje. Doctora, le quiero agradecer primero por la excelente intervención que usted ha tenido. Nosotros tenemos, pues, tenemos una audiencia muy recurrente aquí. Buenos comentarios, ya le haré llegar yo después los comentarios más relevantes, pero pues, bueno, lo que la gente ha dicho en definitiva, que ha sido una excelente ponencia, le agradecen todos, se ve que usted es una doctora muy querida por muchos estudiantes que están aquí, por mucha gente de la comunidad de Derecho Administrativo, y yo le quiero agradecer, Doc, por sumarse a esta iniciativa, por ser parte de este proyecto y de muchos más que hemos realizado antes o que realizaremos en el futuro. Sin duda sus enseñanzas pues han sido de mucha ayuda. No sé si usted quisiera dar un mensaje final antes de empezar con la segunda conferencia. Sí, claro, Andrés, primero muchísimas gracias. Vuelvo a ratificar mi gratitud por participar en este proyecto, en esta iniciativa. Para apoyar al Patronato San José. Ojalá de nuestros oyentes se animen a hacer sus aportes, a hacer sus donaciones. Recuerden que este evento es para apoyar a gente de calle, a gente que realmente durante este periodo tan crítico para la humanidad está pagando la peor parte, ¿no? Entonces, eso de una parte. Y sí, muchísimas gracias. Supe que tengo algunos estudiantes conectados. Un abrazo para todos y espero más bien, ojalá haya después de esto mucha gente que se anime a estudiar en el IAEN, serán bienvenidos. Vengan, las puertas están abiertas e incluso para usted, Andrés, cuando usted quiera, el IAEN está a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su participación.